Entonces vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, como 2 millas. Y versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y acuérdense que cuando Juan menciona a los judíos, la mayor parte de las veces lo que se tiene en mente son los judíos hostiles en contra de Cristo, los principales sacerdotes, aunque aquí no se tenía ninguno, y escribas y fariseos, muchos de ellos, de hecho. Aquí, ¿cuántos? Pues no sé. ¿20 tal vez? ¿12? Más, menos, no lo sé. Pero estas personas que eran hostiles en contra de Cristo, vinieron a Marta y a María, no sabían que Cristo estaría allí y vinieron para consolarlas por su hermano. Entonces yo creo que a pesar de que tendrían poco en común con Lázaro, y Marta y María eran creyentes también, a pesar de ello, la familia de Lázaro tiene que haber sido una familia distinguida. Tal vez eran grandes benefactores en Jerusalén o algo. La familia con toda certeza era conocida y estimada por los sacerdotes y los escribas y los fariseos, y enviaron una especie de comitiva para consolarles y lamentar la muerte de Lázaro con ellos. Esperamos que tal vez fueron genuinos al respecto de esto. Así que habían ahí líderes judíos significativos, importantes ahí en Betania en ese momento. Entonces Marta, versículo 20, en cuanto escuchó que Jesús venía, fue y le encontró. Ella sabía dónde ir. María más bien se quedó en casa. María, claro, que fue aquella que fue recomendada por el Señor antes, en su ministerio antes. Sin embargo, es Marta la que va y busca a Cristo, y cuando le encuentra, versículo 21 le dice, y esto no es una queja, por favor nunca lo lean como una queja en contra de Cristo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una expresión de su confianza y fe en Cristo. Ella estaba lamentando, había perdido a su hermano, pero dice simplemente, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, le hubieras sanado, lo sé. No porque se estuviera quejando, lo dijo, no, sino que más bien esa era su convicción. Por eso hizo esa exclamación. Y después dice otra cosa. Mas también sé ahora, versículo 22, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero Marta, ¿no puedes decir algo más y no solo eso? ¿Acaso no recibiste el mensaje? Lo recibiste, lo sabemos. Esta enfermedad no es para muerte, versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero como los discípulos, así como ellos, tampoco Marta lo entendió. Ella era una mujer piadosa, una dama piadosa. Ella amaba a Dios y creía que Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías. Y ella no había entendido esto. Esta indicación o insinuación del Señor no la había entendido. Ella tiene esperanza, alberga la esperanza. Dice, Señor, tú podrías haber hecho algo al respecto. Tal vez puedas hacer algo, tal vez, pero simplemente ella pensaba en una remota posibilidad, tal vez. Y dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sin embargo, todavía no entendía bien. En cierto sentido, em, no lo entendía bien. Cristo de forma instantánea podía hacer lo que él desease hacer, pero ella parece que no lo entendía por completo. Parece que todavía no entendía bien la deidad de Cristo. Entonces dice, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y hay otra indicación, otra insinuación, versículo 23. Y acuérdate que esto se dice en el contexto del versículo 4, el mensaje anterior. Tu hermano no va a morir. Esta enfermedad es para dar gloria al Hijo de Dios, para autentificarlo. Ella había escuchado eso, tu hermano resucitará, le dice Cristo. En el contexto del versículo 4, tendría que haber entendido Marta que iba a ser eso hecho ahora, que sería levantado ahora.
pero no se atreve a tener esa esperanza. No podía entenderlo bien, a pesar de que tuvo esta insinuación, esta indicación de Cristo. Y en el versículo 24, ella dice, lo voy a parafrasear. Bueno, Señor, estoy seguro que lo que estás diciendo es que se levantará en la resurrección. Eso es lo que quieres decir, ¿no es cierto, Señor? Y entonces ahora leo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo creo que ella tenía una expresión específica en el rostro. ¿Acaso no es esto lo que estás diciendo? Y el Señor le pudo haber dicho, no, no estoy hablando de eso. Jesús le dijo, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo de forma personal, yo compraré la salvación y la resurrección. En el futuro lo haré a nombre de todo mi pueblo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su respuesta a ella es, yo tengo el poder. Yo soy Dios. Yo tengo el poder para hacer estas cosas. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora sí lo creía por completo. Yo creo que aquí ya se da cuenta y entiende la indicación, la insinuación de Cristo. Versículo 28, se va y llama a su hermana María y le dice, el maestro está aquí y te llama. No se nos dice que Cristo hubiera llamado a María, pero evidentemente lo hizo porque es lo que le dijo a su hermana. Entonces, versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Me ha llamado. No podía haber ido más a prisa. Y hace muchos años escuché una predicación, no me acuerdo exactamente el contenido, pero se trataba de este versículo donde dice, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y el predicador tomó el versículo y lo sacó del contexto, pero predicó de forma hermosísima, porque se trataba al respecto de venir a prisa cuando te llama el Señor. Y lo aplicó a la gente que no tiene salvación. Cuando Dios te llame y toque tu corazón, y te des cuenta que Él ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario por pecadores necesitados, y tú te das cuenta que tienes que arrepentirte, entonces responde a su llamado y entonces te arrepientes y le abrazas y vienes a Él. Y cuando eres cristiano y has estado muchos años en la fe y Cristo te llame, pues es hora de orar. Es hora de venir a la oración. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado haciendo cosas en casa? Esta noche tal vez, limpiando esto y aquello, preparando esto y aquello, poniendo las cosas listas, o tal vez viendo la televisión en domingo, cuando es más bien tiempo de orar. El Señor te llama. Déjalo todo, ve rápido, responde. Cuando estés a punto de decir algo que no deberías decir, cuando estés a punto de responder de forma iracunda ante algo en el trabajo tal vez, cuando algo sale mal, y entonces tienes esa convicción tal vez de que no tendrías que decir eso, y esa convicción te la dio el Espíritu que obra a través de tu conciencia, pues es el llamado de Cristo. Responde rápido, mortifica esa palabra. Detente, ora pidiendo ayuda. Compórtate como deberías comportarte cuando estés en casa y tal vez hay un desacuerdo con el esposo o la esposa y escuchas el llamado de Dios. Ten cuidado. Trata a tu amado, a tu amada con amor y cortesía. Tienes que estar dispuesto a ser agraviado y mortificas el mal comportamiento y vienes rápido a Cristo. Si un deber te cruza la mente, debería de verdad escribirle a tal persona. Por amor a Cristo tendría que ayudar a tal persona y salir y hacer aquello por amor a Dios. Pues entonces responde, hazlo. Tal vez ese Señor que te está llamando te ha hablado y te ha llevado a hacer un cierto deber. Y eso es lo que el sermón estaba explicando.
Y era correcto predicarlo así, a pesar de que las palabras fueron sacadas de ese contexto, en cierto sentido. Y versículo 29, se levantó y vino a él. Versículo 30, Jesús no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31, los escribas, sacerdotes y fariseos, el grupo de personas que lamentaban con ellas, perdón, cuando vio que salió a prisa, le siguieron pensando que iba a la tumba a llorar. Versículo 32, María llegó a donde estaba el Señor Jesús y se postra a sus pies. Él es el Señor Dios, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acuérdense, no es una queja. Sí, claro, lamenta que el Señor no estaba allí, que haya muerto su hermano, pero verdaderamente es una confesión de fe. Dice que confiaba en su poder, pudo haber sido diferente. Versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y vamos a ver más de lo que le pasó al Señor Jesús y lloró un poco más adelante, él mismo lloró. No tenemos tiempo de decir demasiado respecto de esto, pero piénsalo. El Señor en su humanidad, Él era Dios y hombre también, y en su humanidad, Él dejó que corriera su más profunda emoción. No solamente lloró por Lázaro, ¿no ves eso? No solamente lloró por tener compasión de Marta y María, sino que cuando vio su dolor, Él vio el dolor de todos los que pierden a seres amados. Él vio las consecuencias del pecado y la caída del ser humano en pecado y se estremece, se conmueve y a veces, en lo que respecta a nosotros, nosotros nos endurecemos, de modo que suprimimos nuestros sentimientos. Tal vez tenemos a veces sentimientos desagradables, pero tener dolor puede ser doloroso y desagradable. Y entonces nos refrenamos. Y a veces es correcto hacerlo, pero no lo hagas siempre, no lo hagas en todo momento. No te olvides que Jesucristo el Señor, quien es el eterno Hijo de Dios, aunque también era verdaderamente humano cuando vino a esta tierra, y Él es nuestro ejemplo, Él no suprimió completamente sus sentimientos humanos. No nos olvidemos de eso. Sintió el dolor y el lamento y lo compartió. Y nosotros también a veces tenemos que permitir estos sentimientos y tenemos que ser muy compasivos los unos con los otros y tenemos que lamentar las cosas y no tenemos que endurecernos ni estar insensibles. Y ese es el ejemplo de Cristo. Debemos sentir las cosas que pasan. Si tú suprimes todos los sentimientos porque son desagradables, pues entonces serán suprimidos completamente y no sentirás como deberías sentir el peso de las cosas que tienes que hacer. No sentirás el amor de Cristo, no sentirás gratitud por Él, no sentirás compasión por las almas perdidas. Si nosotros pasamos tiempo suprimiendo los sentimientos, pues entonces no sentiremos nada. Entonces el Señor sintió esto y se nos muestra bastante al respecto. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Versículo 36. Esta es una verdadera observación, pero lo dijeron como no con la em, fortaleza necesaria en un enunciado. No, Cristo no solamente sintió la pérdida de Lázaro, sino que sintió el dolor que todos sienten en la muerte. Cuando un día morimos, él sintió ese dolor. Versículo 37, y había cínicos judíos entre ellos,
Y qué terrible es pensar esto en medio de todo esto. ¿Y acaso no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 37. E incluso a medida que estaban pensando y diciendo estas cosas, ¿acaso no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y a medida que expresaban ellos su cinismo y su criticismo y su hostilidad, pues estaban ellos confesando que eran hombres culpables, que sabían que Cristo había abierto los ojos de ese hombre que había nacido ciego. Habían confesado de forma descuidada, confiesan que ellos sabían y habían visto que eso había pasado y que eso era un milagro sorprendente de Dios. Y serían juzgados por eso un día. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Suponemos que es para que los animales salvajes no se metieran. Versículo 39. Dijo a Jesús: quitad la piedra. Pero Marta protesta. Ella creía que él era el Señor. ¿Qué pensaba? Ella sabía que era posible que levantase a su hermano de los muertos. Y ella parece que había aceptado la indicación del Señor, su insinuación, pero su fe se le escapa en el momento preciso, en el momento crucial. Señor, lleva 4 días muerto, ya se está descomponiendo y ya hay hedor, lo podemos oler, incluso sale el olor incluso por la piedra, es terrible, es demasiado tarde, Señor. Su fe se le escapa. Así pasa con nosotros también. Podemos afirmar algo en un momento cuando adoramos a Dios y nuestra fe se desvanece cuando somos probados. Estamos aquí en este mundo para profundizar nuestra fe. Versículo 40. Jesús le recuerda las afirmaciones. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Algunas personas dicen que estaba haciendo referencia a lo que le dijo en el versículo 26 y 27. Es bueno, está bien, sí, pero en el versículo 26 y 27, él no dice nada respecto de la gloria de Dios, lo cual parece que prueba que más bien está haciendo referencia al mensaje que comenzó en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en el versículo 40, Cristo le recuerda el mensaje original, donde dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el triunfo de la fe. Versículo 41. Marta obviamente hizo un movimiento con la mano o dijo las palabras a los que estaban ahí: abran la tumba. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él podría simplemente haber dicho lo que dijo después: Lázaro, ven fuera, sal. Y a través de su propio poder pudo haber levantado a Lázaro. Pero es muy importante que los judíos entendiesen que Él no solamente tiene el poder, sino que Él hace lo que hace porque es el ungido del Padre. Entonces oran y se hace en el nombre del Padre, y ese no, es hecho por su propio poder. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, de modo que todas las personas supieran esto,
que supieran que fue por sus palabras. Lázaro, ven fuera. Las personas de antes que habían sido levantadas de los muertos no habían estado 4 días en una tumba. Y dice, y el que había muerto salió. Y después el Señor hace algo notable, final del versículo 44. Jesús les dijo, aquí donde dice les dijo, creo que este plural incluye a los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos. Dejadle y desatadle, dejadle. Aquí lo tenéis, desatadle. Maravilloso. No solamente vieron cómo Dios, cómo Cristo levantó a Lázaro, sino que también tocaron a Lázaro que vivía. Estaban tan de cerca. Podían decir después de eso, yo desaté sus ropas que tenía ahí. Yo desaté esas cosas. Ya no tenían ningún excusa, pues habían desatado el sudario. Ya no podían decir que no creían en la deidad de Cristo y en que el Padre le había señalado como Mesías. Versículo 45. Entonces muchos, tal vez la mayoría de los del grupo que estaba ahí, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos, tal vez la minoría, se endurecieron en su incredulidad y fueron a compartir estas cosas con los fariseos de forma oficial. Les dijeron lo que habían visto, lo que había sucedido. Queridos amigos, hubo una primera insinuación o indicación, la cual no entendieron los discípulos. Después una segunda indicación, después una tercera indicación, y no les di los encabezados. Y después una cuarta indicación, cuando María, perdón, más bien Marta, medio lo entendió. Y después vemos cómo creció la convicción y la fe. Eso fue gradual. Pero si voy a Marcos 16, se los voy a leer, versículo 14. Esa es la comisión final del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, les regañó severamente por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí, pero ya lo habían hecho antes. La primera insinuación o indicación no la entendieron, ni tampoco la segunda, ni tampoco la tercera, ni tampoco la cuarta. Solamente una mujer piadosa lo entendió a medias. Y Cristo muestra su paciencia y amabilidad en todo ese momento. Pero cuando fue levantado de los muertos, los regaña y ahora les dice, ahora esa falta de convicción y esa incredulidad, ahora ya es un problema serio y es pecaminoso y tienen que dejar eso de lado. Y lo mismo pasa con nosotros. Ese es nuestro mensaje esta mañana. Toda la misericordia y la paciencia de Cristo está para con nosotros, a pesar de que nuestra convicción necesita ser profundizada y nuestra fe necesita ser fortalecida. Pero llega un punto cuando somos responsables. Si no nos estamos enfocando en fortalecer nuestra convicción y fe en todo momento. Y tenemos que recordar siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros y las muchas respuestas a nuestras oraciones, de modo que estemos más firmes, con más grande convicción, con más grande fe. No lleguemos al punto en donde tenemos que experimentar el regaño del Señor, debido a la dureza de nuestro corazón o incredulidad. Terminemos esta mañana cantando el himno 534. Himno 534.